Bueno, ya estamos aquí, esta vez en el segundo programa vamos a hablaros de Golpe en la pequeña China, una película de 1986 dirigida por John Carpenter. Yo creo que es una película que todos conocemos, que mola un poco mostrársela a los pequeños porque es muy divertida, ¿no? De aventuras ahí en estado puro. Y veníamos comentando, ¿verdad, Bruno?, que en Sudamérica, en el mundo latino, la película tiene otro título que es bastante gracioso, ¿verdad? ¿Cuál es el título? Rescate en el barrio chino. Rescate en el barrio chino. Ya digo, en Sudamérica esto se hizo en 3 ocasiones, si no me equivoco, porque otra película de Carpenter, Asalto a la comisaría del Distrito 13, allí se llamó Rescate en Los Ángeles. Luego está la de Rescate en Nueva York, que sí que se llamó también así aquí. Y en esta le metieron un poco con calzador Rescate en el barrio chino. Entonces crearon una especie de trilogía ficticia de John Carpenter. Pero bueno, es curioso ver los pósters donde pone Rescate en el barrio chino, ¿no? Dentro de que Golpe en la pequeña China tampoco la traducción real de Big Trouble in Little China. Yo creo que fue una película adelantada a su época porque realmente en el cine fracasó. La película cuando salió, los productores querían una especie de Indiana Jones, no terminó de ser eso, aunque es muy entretenida y sí que es de aventuras. Y en el cine, tal vez por ser adelantada a su época, si hubiera salido a finales de los 90 junto con Matrix, o películas como El Monje, a día de hoy un tanto ridícula, pero que en el momento triunfó, Golpe en la pequeña China hubiera sido un bombazo. Sí que fue un éxito en los videoclubs, que fue donde realmente se hizo conocida, ¿no? La gente cautivada quizá por la portada, o un poco por el boca a oreja y tal, y ahí la película empezó a ascender y a ser muy conocida. El personaje de Jack Barton, el protagonista, Sí, bastante gracioso. mola, ¿no? El Y hace tío. muchas tonterías. Haces tonterías, pero yo creo que fue un... no terminaron de crear el personaje como querían John Carpenter y Ed Richter, que es el guionista, porque ellos querían un tío que llevase un camión, con gafas de sol, comiendo un bocadillo por la noche, que es como empieza la película, como si fuera una especie de tío un poco descerebrado, como de tarugo y tal, que se mete en una aventura. Tiene ese toque el personaje, pero realmente no le salió así. El personaje de Jack Barton mola, el tío mola un montón, tal vez por el carisma del actor de Kurt Russell, pero para mí es un personaje mítico en la filmografía de Carpenter. Entonces, esa imagen de tarugo yo creo que no la consiguieron. Tal vez sin comerlo ni beberlo crearon un personaje que realmente está bastante guay, el de Jack Barton. Yo al menos opino así, ¿no, Bruno? ¿Tú qué Sí. opinas? Igual que los malos, Lopan, los chinos, las peleas que hay, está... Me encanta la pelea cuando están ahí como en un descampadito y se ponen ahí como con pistolas y haciendo karate a luchar. Sí, sí, hay como la entrada del barrio chino y el personaje de Jack Barton está ahí alucinado. Y bueno, también hay libro de Golpe en la pequeña China, que es este que tenéis aquí, ha salido en este año, 2018, y hay multitud de curiosidades del rodaje. Si eres un fanático de Golpe en la pequeña China, pues te lo pasarás bastante bien leyéndolo. La música de John Carpenter, donde hay también un tema cantado, que no es habitual en sus discos, que él siempre hace la banda sonora de las pelis. La banda sonora es muy recomendable, ¿no? Muy ochentera, ya digo, con un tema interpretado con voz del propio Carpenter. Y bueno, no tiene desperdicio. Hay cómics también de Golpe en la pequeña China, de que son dos guionistas, uno de ellos es el propio Carpenter, pero son, eso sí, bastante fallidos. La continuación de Golpe en la pequeña China, al menos en cine, nunca llegó. A mí me hubiera gustado, ¿no?, ver una continuación de Golpe en la Sí, pequeña China. Nunca llegó, quizá fue buena idea. Sí que lo han hecho en cómic hace unos años, ya en el siglo XXI, pero para mí los cómics no valen la pena, ya un poco a gusto del consumidor. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más, Bruno. pues que Jack Barton es un personaje muy gracioso y hace muchas tonterías, pero a veces puede ser ahí como que hace tonterías, pero que te puedes partir ahí, que se te cae la baba brutalmente. Sí, cuando no conoces la película te ríes bastante, ¿no? Es un personaje Sí, como que sorprende. Y ya si te parece vamos a la tercera y última sección del programa, donde hoy os vamos a hablar de los cómics de Sandman, altamente recomendables. Nos vemos en esa sección a la voz de Ya. nos vemos en el otro lado. Hoy quería hablar
hablaros de los cómics de Sandman, creados a finales de los 80 por Neil Gaiman. A día de hoy se pueden conseguir por tomos que engloban diferentes números de la colección. El tomo 1, por ejemplo, que es en el que me quería centrar, engloba los números del 1 al 8. Ya el segundo tomo, obviamente, del 9 en adelante y así. Y son sagas autoconclusivas que iban formando parte de la colección. La primera, obviamente, es el origen del personaje. No el origen de Sandman, sino la presentación para el lector, por así decir, ¿no? La cosa va de que una especie de hechicero, de mago de principios del siglo XX, que es un tipo que vive en una mansión y tal, invoca a la muerte, hace una especie de círculo mágico para tenerlo atrapado, y aunque esto parezca un poco rocambolesco, Neil Gaiman lo refleja muy bien y el cómic se convierte en algo muy adictivo. En este ritual no se atrapa a muerte, sino que se atrapa a sueño, ¿no? Que sería el personaje en cuestión, Sandman. Él llega con una especie de yelmo, que es un casco aparatoso, un saquito pequeño que contiene arena, una arena mágica que él utiliza, y un medallón que es una especie de joya preciosa. Todo esto les ha arrebatado y se quedará como encerrado en ese círculo mágico, ¿no? Que hay una serie de peripecias para que él pueda escapar, y luego la trama va de que él debe recuperar todo esto que le han sustraído para poder tener su poder auténtico, ¿no? Y tener sus cosas. El yelmo, por ejemplo, está también en el infierno, por así decir, por ahí en un departamento del inframundo, y tiene que arrebatárselo a un demonio. Y lo cual es bastante esa parte, ¿no? De los cómics es muy divertido cómo consigue el tema del casco. Luego el collar lo tiene un tipo que se ha escapado de un manicomio, creo que era Arkham Asylum, si no recuerdo mal. Aquí habría una conexión con el resto del universo de DC Comics. Y este tío se mete en una cafetería con el medallón, que tiene el poder de un poco manipular a la gente, hasta que Sandman da con el lugar para arrebatárselo. Una cafetería de nuestro mundo, ¿no? De la Tierra. Y el tercer objeto, el saco con arena mágica, está en una casa cuya ubicación conoce John Constantine, lo cual también es un momento genial, porque el autor Neil Gaiman junta a Sandman con John Constantine para localizar esa casa y así poder recuperar el saquito con arena. Y esta mezcla es bastante chocante, y los dos personajes tienen ahí como un duelo de personajes de cómics que mola bastante. Y bueno, esa era un poco la recomendación. Cómics muy buenos, novedosos, que se alejan un poco del universo de superhéroes y tal, que ya estaba un tanto trillado, y altamente recomendable, sobre todo este primer tomo, este inicio, y ya el resto de la colección un poco a gusto del consumidor, pero que también tiene historias pues geniales y un buen nivel. Y ya solo me queda despedirme y emplazaros para el próximo programa. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.